Mi nombre es Mercedes Castillo, tengo 69 años y hasta hace una semana creía que conocía a mi hijo, 42 años criando a Rafael, sacrificando mis sueños por los suyos, trabajando día y noche para construir el imperio de restaurantes que hoy vale 10 millones de reales. Nunca imaginé que ese mismo hijo vendría a mi casa para robarme todo. Era un domingo lluvioso en São Paulo cuando mi mundo cambió para siempre. Estaba en mi casa del Jardín Paulista, la casa que Antonio y yo compramos después de años ahorrando cada centavo del primer restaurante en Liberdade. Por las ventanas veía la ciudad despertando lentamente. Esa es São Paulo que nos vio crecer desde inmigrantes pobres hasta empresarios prósperos. Rafael llegó sin avisar, como hacía cuando necesitaba algo, pero esta vez traía papeles y una expresión que no había visto antes, frialdad absoluta. Mamá, necesitamos hablar de tu dinero, dijo sin siquiera saludarme. ¿Mi dinero? Es nuestro dinero familiar, Rafael, el dinero que tu padre y yo ganamos. Con sudor. Exacto. Y ahora que papá murió, es hora de que me lo transfieras. Me quedé sin aire. Mi único hijo, el bebé que amamanté, el niño que llevé a la escuela cada día, el joven que mantuvo durante la universidad mientras él buscaba su vocación, me pedía que le entregara toda mi fortuna. Rafael, yo tengo 69 años, no 99. Pienso vivir muchos años más y quiero disfrutar el dinero que gané. ¿Disfrutarlo? ¿Para qué? Vives como una ermitaña. No viajas. No gastas en nada importante. ¿Y eso te molesta? Me molesta que tengas 10 millones guardados mientras yo lucho para mantener mi estilo de vida. Ahí estaba la verdad. Rafael, que nunca trabajó en serio, que vivió de mesada hasta los 35 años, que se casó con una mujer rica y se divorció, llevándose la mitad. Ahora quería mi dinero para seguir manteniendo una vida de lujos sin esfuerzo. La herencia será tuya cuando yo muera, naturalmente. Así funciona la vida. Sus ojos se endurecieron de una manera que me asustó. ¿Y si no quiero esperar? Perdón, mamá. Tienes 69 años. Cualquier cosa puede pasarte. Una caída. Un problema de salud, demencia. Sería más seguro que yo manejara el dinero desde ahora. Rafael, estoy perfectamente sana mental y físicamente. Por ahora, dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Se fue esa tarde llevándose mis papeles financieros, diciendo que los revisaría con su abogado. Cuando cerró la puerta, entendí que mi hijo acababa de declararme la guerra. Lo que no sabía era hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conseguir mi dinero. No sabía que esa sería la última noche que dormiría en mi propia cama. Desperté el miércoles por la mañana con el sonido de voces extrañas en mi sala. Eran las 6 de la madrugada, y por un momento pensé que estaba soñando, pero las voces eran reales, y venían de mi propia casa. ¿Hay alguien ahí? Grité desde mi cuarto. La puerta se abrió y apareció Rafael acompañado de 2 hombres de uniforme blanco y una mujer con carpeta de documentos. Buenos días, señora Mercedes. Soy la asistente social María Santos. Su hijo nos llamó preocupado por su estado mental. ¿Mi estado mental? Estoy perfectamente bien. Rafael se acercó con esa expresión falsa de preocupación que conocía desde pequeño, cuando rompía algo y fingía no haber sido él. Mamá, ayer te encontré hablando sola, confundida sobre las fechas, olvidando nombres de personas cercanas. Mentira, señora Mercedes, intervino la asistente social. Su hijo presentó documentos médicos que indican deterioro cognitivo progresivo. Necesita cuidados especializados. ¿Qué documentos médicos? Yo no he ido a ningún médico. Aquí están los reportes del doctor Silva, quien la evaluó la semana pasada, dijo Rafael mostrando papeles que jamás había visto. Todo era falso. Los documentos, los reportes médicos, la preocupación de Rafael. Pero nadie me escuchaba. 2 mujeres de mediana edad con batas blancas entraron a mi cuarto y comenzaron a empacar mi ropa mientras yo protestaba.
Esta es mi casa, no pueden sacarme de aquí. Señora, es por su propio bien, dijo una de ellas con voz condescendiente. El hogar San José es un lugar hermoso donde estará bien cuidada. No quiero ir a ningún hogar, pero ya no importaba. Lo que yo quisiera. Rafael había tramitado todos los papeles legales. Tenía poderes que yo nunca le había dado, documentos que declaraban mi incapacidad mental, órdenes judiciales que respaldaban mi internación forzosa. El viaje en la ambulancia fue el más humillante de mi vida. Veía a S.O. Paulo pasar por la ventana, mi ciudad, mi hogar, mientras me llevaban hacia una prisión disfrazada de hogar geriátrico. El asilo San José estaba en una zona deteriorada de la zona norte. El edificio gris y descuidado no tenía nada que ver con las fotos que Rafael había mostrado. El olor a desinfectante barato y orina mal limpiada me golpeó apenas crucé la puerta. Bienvenida, doña Mercedes. Yo soy la directora, Clemencia Rodríguez, dijo una mujer gorda con sonrisa falsa. Su hijo nos contó todo sobre su situación. Aquí estará muy bien cuidada. Mi cuarto era una habitación pequeña y húmeda que compartía con 3 ancianas más. La ventana daba a un patio interno sin plantas, sin color, sin vida. ¿Cuándo puedo llamar a mi abogado?, pregunté. Señora, aquí no hay teléfonos para los residentes. Es para mantener la tranquilidad del lugar. Esa primera noche, acostada, en una cama dura con sábanas que olían a lejía, entendí la magnitud de lo que Rafael había hecho. No solo me había robado mi libertad, me había enterrado en vida, pero lo que mi hijo no sabía es que una mujer que construyó un imperio gastronómico desde cero no se rinde fácilmente. La guerra acababa de comenzar. Mi primera semana en el asilo San José fue un descenso al infierno. Cada día trataba de explicar a alguien, a cualquiera, que había sido internada contra mi voluntad, que mi hijo había falsificado documentos, que yo estaba perfectamente sana mental. Doctora Morales, necesito que me escuche, le dije a la psiquiatra del lugar durante mi primera consulta obligatoria. Claro, Mercedes, cuénteme qué la tiene tan agitada. Mi hijo me internó aquí para robarme 10 millones de reales. Falsificó reportes médicos, compró a un juez, me tiene aquí prisionera. La doctora Morales anotaba todo sin levantar la vista. Mercedes, ¿sabe qué día es hoy? Miércoles, 15 de marzo de 2024. ¿Sabe dónde está? En un asilo de mala muerte en la zona norte de S.O. Paulo, secuestrada por mi propio hijo. Mercedes, estas ideas sobre persecución y robos millonarios son muy comunes en pacientes con deterioro cognitivo. No tengo deterioro cognitivo. La agresividad también es un síntoma. Vamos a ajustar su medicación. Era un círculo vicioso perfecto. Mientras más protestaba, más agresiva parecía. Mientras más insistía en mi cordura, más delirante sonaba. Rafael había construido la trampa perfecta. Los enfermeros me trataban como si fuera una niña trastornada. Vamos, doña Mercedes, tome su pastillita para calmarse. No se altere, señora. Es malo para su corazón. Deje de inventar historias y trate de adaptarse. Pero lo peor era la mirada de lástima de los otros internos. En el comedor, una señora de 75 años me susurró: querida, todos pasamos por esa fase de no aceptar nuestra situación. Yo también creía que mi familia me había traicionado. ¿Y no te habían traicionado? Claro que sí, respondió con amargura, pero nadie quiere escucharlo. Ahí conocí a José Mendoza, 75 años, ex ingeniero que había sido internado por su hijo después de que se negara a vender su casa para financiar el negocio familiar. José, ¿también tienes documentos médicos falsos? Por supuesto, es el método más fácil. Compras a un médico corrupto, inventas síntomas, presentas papeles ante un juez que procesa 50 casos por día sin leerlos realmente, y no haya forma de apelar. ¿Quién va a creer a un loco contra documentos oficiales firmados por doctores respetables? José me explicó la industria oculta detrás de los asilos privados,
familias que pagaban para deshacerse de ancianos inconvenientes, médicos que firmaban diagnósticos por dinero, jueces que aprobaban internaciones sin investigar. Mercedes, tu hijo no inventó nada nuevo, solo usó un sistema que ya existía, pero tienen que haber abogados, organizaciones que defiendan a los ancianos. Los hay, pero necesitas acceso al mundo exterior. Aquí no tenemos teléfonos, internet, visitas no supervisadas. Estamos completamente aislados. Esa noche, mientras S.O. Paulo vivía su rutina normal allá afuera, yo planeaba mi primera estrategia de escape, no físico, sino legal. Tenía que encontrar la manera de comunicarme con el mundo exterior. Tenía que demostrar mi sanidad mental. Tenía que encontrar aliados. Y sobre todo, tenía que ser más inteligente que el hijo que subestimó la fuerza de la mujer que lo crió. José Mendoza se convirtió en mi salvación mental durante las primeras semanas en el asilo. Era el único que no me miraba como si estuviera loca cuando hablaba de la conspiración de Rafael para robarme la herencia. Mercedes, ¿cuántos hijos tienes?, me preguntó una mañana mientras desayunábamos el café aguado y el pan duro de siempre. Solo Rafael. Perdí 2 embarazos antes de él, y después no pude tener más. Por eso lo consentí tanto. Por eso trabajé tanto para darle todo. Y él te paga con esto. José había sido ingeniero civil. Construyó puentes por todo Brasil durante 40 años. Su hijo quería vender la casa familiar para abrir una empresa de tecnología y cuando José se negó, apareció con papeles médicos declarándolo senil. ¿Sabes qué es lo peor?, me dijo José mientras caminábamos por el patio triste del asilo, que nuestros hijos no entienden que nosotros seguimos siendo personas. Piensan que por tener 70 años ya no tenemos derecho a decidir sobre nuestras vidas. Rafael siempre fue egoísta, pero nunca pensé que llegaría a esto. ¿Sabía sobre los 10 millones desde niño? No todos los detalles, pero sabía que teníamos dinero. Los restaurantes siempre fueron prósperos. Su problema es que nunca quiso trabajar para ganarse nada. José me contó que había estado observando las rutinas del asilo. Los enfermeros cambiaban turnos a las 6 de la tarde, la directora se iba a las 5, y había un teléfono en la oficina administrativa que a veces quedaba sin supervisión. ¿Estás pensando en escapar? Estoy pensando en comunicarnos con el exterior. Mercedes, ¿tienes familia que pueda ayudarte? Pensé en mi hermana Carmen, que vivía en Campinas. Siempre habíamos tenido una relación distante, pero era sangre de mi sangre, y estaba Isabella, mi nieta de 20 años, hija de Rafael, una chica inteligente que estudiaba Derecho. Mi nieta Isabella siempre fue diferente a su padre, más honesta, más justa. ¿Crees que ella sabe dónde estás? No lo sé. Rafael puede haberle dicho cualquier cosa. Esa tarde, José puso en marcha su plan. Durante el cambio de guardia, fingió sentirse mal en el pasillo cerca de la oficina administrativa. Mientras las enfermeras lo atendían, yo me escabullí al teléfono. Marqué el número de Isabella con el corazón disparado. Al tercer ring, respondió. Hola, Isabella. Soy tu abuela Mercedes. Abuela, ¿dónde estás? Papá dijo que estabas en un tratamiento especializado, pero no me dio la dirección. Isabella, escúchame bien porque no tengo mucho tiempo. Tu padre me internó en un asilo contra mi voluntad. Falsificó documentos médicos para declararme demente. ¿Qué? Eso es imposible. Isabella, soy tu abuela. ¿Te parezco demente? Tu padre quiere mi herencia de 10 millones y no quiso esperar a que muriera naturalmente. Silencio del otro lado. Después, la voz de Isabella, más seria. Abuela, dime exactamente dónde estás. Le di la dirección del asilo San José. Le expliqué sobre los documentos falsos, sobre la trampa legal que Rafael había construido. Abuela, yo estoy estudiando Derecho, voy a investigar todo esto. Dame una semana. Cuando colgué, José me esperaba con una sonrisa de complicidad. Y creo que encontré mi aliada más importante. Esa noche,
Por primera vez desde la internación, dormí con esperanza. Mi nieta era mi conexión con el mundo real, y sabía que no me abandonaría como lo había hecho su padre. Exactamente una semana después de mi llamada clandestina, Isabella apareció en el asilo San José, la sexta llegar por la ventana del comedor, una joven de 20 años, alta y decidida, caminando hacia la entrada principal con una carpeta bajo el brazo y una expresión que me recordó a mí misma a su edad. Doña Mercedes tiene visita, anunció la enfermera con sorpresa. Claramente Rafael les había dicho que no tenía familia que fuera a verme. Isabella entró al salón de visitas y me abrazó con una fuerza que no sentía hacía meses. Abuela, ¿estás bien? ¿Te han tratado mal? Estoy bien, mi amor, pero necesito salir de aquí. Isabella abrió su carpeta y me mostró documentos que había conseguido durante la semana. Abuela, investigué todo lo que me dijiste. Encontré cosas muy graves. Cuéntame. Primero, el doctor Silva que supuestamente te evaluó y declaró tu deterioro mental. No existe. Es una identidad falsa creada por papá. Mi sangre se heló. ¿Cómo es posible? Pagó a un actor para que se hiciera pasar por médico. Los documentos están falsificados con sellos robados de un consultorio real. Isabella me mostró más papeles. Segundo, papá no tenía autorización legal para internarte. Los poderes que presentó también son falsos. ¿Cómo conseguiste toda esta información? Tengo un novio que estudia sistemas, hackeó algunas bases de datos, y contraté a un investigador privado con el dinero que tenía ahorrado. Mi nieta había usado sus ahorros universitarios para salvarme. Lágrimas corrieron por mi rostro. Isabella, tu padre puede ser peligroso si descubre que me estás ayudando. Abuela, papá siempre me dijo que estabas en un centro de rehabilitación exclusivo, que no podías recibir visitas porque los tratamientos eran muy delicados. ¿Y tú le creíste? Al principio sí, pero cuando llamaste, tu voz sonaba completamente normal, y empecé a recordar cosas extrañas. Isabella me contó que había notado cambios en Rafael desde la muerte de mi esposo Antonio, preguntas constantes sobre mi dinero, visitas súbitas para revisar mis documentos financieros, conversaciones telefónicas misteriosas. Cuando le pregunté de dónde sacó el dinero, dijo que había vendido unas acciones que tú le habías dado. Yo nunca le di acciones a tu padre. Exacto, ahí supe que me estaba mintiendo. Isabella había traído algo más, una grabadora pequeña. Abuela, necesito que me cuentes toda la historia desde el principio, con detalles, fechas, nombres. Voy a usar esto para presentar una denuncia formal. Durante 2 horas, grabé todo. El día que Rafael me pidió la herencia, los documentos falsos, la internación forzosa, el maltrato en el asilo, los medicamentos que me daban sin necesitarlos. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a buscar a la mejor abogada especialista en derechos de ancianos de S.O. Paulo, y voy a denunciar a papá por secuestro, falsificación de documentos y abuso de adulto mayor. Cuando Isabella se fue esa tarde, prometió volver en 3 días, con noticias legales. Por primera vez desde mi internación, sentí que tenía una oportunidad real de recuperar mi libertad. José me esperaba en el patio. ¿Cómo estuvo la visita? Mi nieta va a sacarme de aquí, José. ¿Y yo qué? ¿Me vas a dejar aquí pudriéndome? Lo miré directamente a los ojos. José, te prometo que cuando salga, tú vienes conmigo. Esa noche, mientras S.O. Paulo brillaba allá afuera, comencé a planear no solo mi liberación, sino mi venganza. Rafael había subestimado a la mujer que lo crió. Iba a descubrir exactamente quién era Mercedes Castillo cuando se enojaba de verdad. 3 días después de la visita de Isabella, la doctora Amanda Morales me llamó para una sesión extraordinaria. Era algo inusual. Normalmente las consultas psiquiátricas eran semanales y muy rutinarias, pero esta vez, algo era diferente. Mercedes, necesito hacerle algunas preguntas nuevas, dijo cerrando la puerta de su consultorio con más cuidado del habitual. ¿Qué tipo de preguntas?
Ayer recibí una llamada de una abogada llamada Carolina Méndez. Dice que la representa a usted y que va a investigar las circunstancias de su internación. Mi corazón saltó. Isabella había cumplido su promesa, y eso la preocupa. ¿Doctora? La doctora Morales me miró directamente por primera vez desde que estaba ahí. Mercedes. Voy a serle honesta. Cuando llegó aquí, su expediente parecía claro. Deterioro cognitivo, episodios de agresividad, familia preocupada. Pero después de estas semanas observándola, ¿qué observó? Que usted no presenta ningún síntoma de demencia. Su memoria es perfecta, su razonamiento es claro, sus respuestas son coherentes. Incluso su supuesta agresividad es simplemente indignación justificada. Entonces, ¿por qué no me ayudó antes? Porque estaba siguiendo protocolos basados en documentos que asumí eran legítimos. Pero ayer, cuando esa abogada me preguntó sobre detalles específicos de su evaluación inicial, la doctora Morales sacó mi expediente y lo abrió frente a mí. Mercedes, ¿usted conoce al doctor Silva? Nunca en mi vida había oído ese nombre antes de llegar aquí. Según este expediente, él la evaluó durante 3 sesiones y concluyó que tenía demencia severa con episodios paranoicos. Doctora, le juro por la memoria de mi esposo que nunca he visto a ese médico. Lo sé, porque llamé al número que aparece en el expediente y es de una pizzería. Mi respiración se aceleró. ¿Está diciendo que los documentos son falsos? Estoy diciendo que hay muchas irregularidades que necesito investigar. Y mientras tanto, voy a suspender toda su medicación innecesaria. Durante la hora siguiente, la doctora Morales me hizo una evaluación psiquiátrica real y completa, preguntas sobre mi historia personal, mi estado emocional, mis capacidades cognitivas, no como los interrogatorios superficiales de antes, sino como una profesional genuinamente interesada en mi bienestar. Mercedes, ¿por qué cree que su hijo hizo esto? Por los 10 millones de reales que heredé de mi esposo. Rafael siempre fue perezoso, nunca quiso trabajar. Pensó que sería más fácil declararme loca que esperar a que muriera naturalmente. ¿Tiene pruebas de esa fortuna? Doctora, yo era dueña de una cadena de restaurantes en São Paulo. Los vendimos antes de que Antonio muriera. El dinero está en cuentas bancarias que Rafael ahora controla gracias a los poderes falsificados. La doctora Morales tomó notas detalladas. Mercedes, voy a hacer algo que probablemente debería haber hecho desde el primer día. Voy a escribir un reporte médico nuevo, basado en mis propias observaciones. ¿Eso puede ayudarme legalmente? Puede cambiar todo su caso. Un reporte psiquiátrico actual que contradiga el diagnóstico inicial puede ser la clave para probar que fue internada bajo información falsa. Cuando salí del consultorio de la doctora Morales, José me esperaba en el pasillo, con curiosidad. ¿Buenas noticias, José? Creo que acabo de conseguir mi segunda aliada. Esa tarde, la doctora me trajo una copia de su nuevo reporte. La paciente Mercedes Castillo presenta completas facultades mentales, memoria excelente y ningún síntoma de deterioro cognitivo. Su internación parece estar basada en documentación médica irregular que contradice totalmente su estado mental actual. Por primera vez en semanas, sonreí con esperanza real. Tenía a Isabella, tenía a José, tenía a la abogada Carolina Méndez. Y ahora tenía a la doctora Morales. Rafael había cometido un error fatal, había subestimado mi capacidad para ganar aliados aún desde una posición de debilidad. La contraofensiva estaba lista para comenzar. La abogada Carolina Méndez llegó al asilo un jueves por la mañana como un huracán de justicia. Era una mujer de unos 45 años, elegante pero feroz, especialista en derechos de adultos mayores con 20 años de experiencia en casos como el mío. Mercedes, soy Carolina. Su nieta Isabella me contrató para sacarla de aquí. Nos sentamos en el salón de visitas, pero esta vez era diferente.
Carolina había traído documentos oficiales que obligaban al asilo a darnos privacidad completa para la consulta legal. Isabella me contó todo, pero necesito escucharlo de usted. Desde el principio, durante 2 horas, relaté toda la historia. Carolina grababa todo, tomaba notas, hacía preguntas específicas sobre fechas, nombres, detalles que podrían ser importantes legalmente. Mercedes, lo que su hijo hizo no es solo maltrato familiar, es un crimen complejo que involucra falsificación de documentos, secuestro, apropiación indebida y posible corrupción de funcionarios públicos. ¿Qué tan grave es? Rafael puede enfrentar entre 8 y 15 años de prisión si probamos todo. Carolina abrió su maletín y me mostró los resultados de su investigación. Mire esto, el supuesto doctor Silva que firmó su diagnóstico inicial. Encontramos al verdadero médico con ese nombre. Vive en Recife y nunca ha estado en São Paulo. Entonces, ¿quién firmó los papeles? Un actor que Rafael contrató por 5.000 reales. Ya lo encontramos y confesó todo a cambio de inmunidad judicial. Cada revelación era como un martillazo al corazón. Mi propio hijo había orquestado una farsa criminal elaborada para robarme la vida. Hay más, continuó Carolina. Los poderes legales que Rafael presentó para manejar sus finanzas también son falsificados. Usó un sello robado del cartorio y falsificó su firma. ¿Cómo conseguiste toda esta información tan rápido? Isabella es muy inteligente. Ella ya había investigado mucho antes de llamarme, y tengo contactos en la policía que me ayudan en estos casos. Carolina me explicó la estrategia legal. Primero, una orden judicial de emergencia para suspender todos los poderes de Rafael sobre mis finanzas. Segundo, una denuncia criminal por todos los delitos cometidos. Tercero, mi liberación inmediata del asilo. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Con las pruebas que tenemos, debería poder sacarla de aquí en 48 horas. Esa tarde, Carolina habló también con José y se enteró de su situación similar. José, ¿usted quiere que lo incluyamos en la investigación? ¿Pueden hacer eso? Si su caso tiene las mismas irregularidades que el de Mercedes, podemos presentar una denuncia conjunta, que fortalecerá ambos casos. José comenzó a llorar. Después de 8 meses en el asilo, finalmente alguien lo escuchaba y le ofrecía esperanza real. Esa noche, José y yo hablamos en el patio sobre cómo habían cambiado nuestras vidas. Mercedes, ¿tú perdonarías a Rafael si te pidiera perdón? José, hay cosas imperdonables. Golpear a tu madre es imperdonable, robarle su dinero es imperdonable, pero encerrarla en un asilo falsificando documentos médicos, eso es diabólico. ¿Qué vas a hacer con él cuando salgas? Voy a asegurarme de que pague por todo lo que hizo, no solo conmigo, sino con todos los ancianos que han sido víctimas de este sistema corrupto. Al día siguiente, Carolina regresó, con noticias extraordinarias. Mercedes, el juez aprobó todas nuestras peticiones. Mañana por la mañana sale de aquí, y sus cuentas bancarias han sido congeladas para evitar que Rafael siga gastando su dinero. Por primera vez en 2 meses, iba a dormir sabiendo que al día siguiente despertaría libre. Rafael había jugado con fuego, pensando que una anciana no tenía recursos para defenderse. Iba a descubrir lo equivocado que estaba. Mi última noche en el asilo San José, antes de ser liberada por orden judicial, decidí hacer algo que había estado planeando durante semanas: organizar una rebelión de ancianos que cambiaría para siempre ese lugar infernal. José, ¿cuántos internos crees que están aquí injustamente? Yo diría que al menos la mitad. Sus familias los trajeron por conveniencia, no por necesidad médica real. Durante mi tiempo ahí, había conocido las historias de mis compañeros. Doña Carmen, 78 años, internada porque su hija quería vender la casa familiar. Don Roberto, 72 años, encerrado porque se oponía al matrimonio de su hijo con una mujer que solo buscaba dinero. Doña Esperanza, 69 años,
traída aquí después de que su hijo descubriera que tenía ahorros significativos. ¿Qué propones, Mercedes? Mañana, cuando Carolina venga por mí, no me voy sola, me llevo a todos los que quieran salir. ¿Eso es posible legalmente? Carolina me dijo que si encontramos irregularidades en otros casos, puede solicitar una investigación completa del asilo, y con mi testimonio como víctima liberada, tendremos credibilidad. Esa noche organizamos la operación más silenciosa de mi vida, uno por uno. Fuimos hablando con cada anciano que sabíamos había sido internado contra su voluntad. Doña Carmen, ¿tiene familia que la pueda ayudar si sale de aquí? Tengo una hermana en Santos que siempre me dijo que podía quedarme con ella. Don Roberto, ¿conserva documentos que prueben que no tiene problemas mentales? Guardé algunas cartas que escribí desde aquí. Demuestran que mi mente está perfecta. A las 5 de la mañana, teníamos una lista de 12 ancianos que querían intentar salir con evidencias de haber sido internados injustamente. Todos tenían historias similares, hijos codiciosos, documentos médicos sospechosos, poderes legales que nunca otorgaron. Cuando Carolina llegó a las 9 de la mañana para mi liberación, se encontró con una sorpresa. Mercedes, ¿por qué hay tantas personas esperándola? Carolina, quiero presentarte a 12 casos más de internación fraudulenta. La cara de Carolina cambió de sorpresa a indignación profesional mientras escuchaba las historias de cada anciano. Esto es una operación criminal sistemática, murmuró. No es solo el caso de Mercedes. Es una red de asilos fraudulentos que trabajan con familias codiciosas. ¿Puedes ayudarlos a todos? Puedo hacer algo mejor. Voy a solicitar una intervención judicial inmediata de este asilo, y voy a contactar a la prensa para que documenten todo. Lo que pasó después fue como una película. Carolina llamó a periodistas de 3 canales de televisión y 2 periódicos. En 2 horas, el asilo San José estaba rodeado de cámaras y reporteros. La directora Clemencia Rodríguez trataba de evitar las cámaras mientras Carolina leía una lista de violaciones legales encontradas en la institución. Este asilo opera con documentación médica falsificada, mantiene ancianos contra su voluntad y facilita el robo sistemático de patrimonios familiares. Los periodistas entrevistaron a cada uno de los 12 ancianos que yo había organizado. Sus testimonios eran desgarradores pero poderosos. Señora Carmen, ¿cómo se siente al saber que puede recuperar su libertad? Me siento renacida. Pensé que iba a morir aquí, olvidada por el mundo. Esa tarde, cuando finalmente salí del asilo San José después de 2 meses de cautiverio, no estaba sola. José caminaba a mi lado, junto con 8 de los 12 ancianos que habían logrado contactar familia o amigos dispuestos a recibirlos. S.O. Paulo nos recibió con su caos hermoso y familiar. Después de 2 meses respirando aire viciado, el smog de la ciudad me olía a libertad. Mercedes, me dijo José mientras esperábamos el taxi, gracias por no dejarme atrás. José, los guerreros no abandonan a sus compañeros de batalla. Esa noche, en mi casa recuperada del Jardín Paulista, sexta las noticias por televisión. El caso del asilo de los horrores era el tema principal en todos los canales, y mañana comenzaba la parte más importante de mi venganza, el juicio contra Rafael. 6 meses después de mi liberación, estaba sentada en el Tribunal de Justicia de S.O. Paulo, mirando a Rafael al otro lado de la sala. Mi hijo había adelgazado, tenía ojeras profundas, y evitaba mi mirada. Su abogado, un hombre caro que probablemente estaba pagando con mi propio dinero robado, revisaba documentos nerviosamente. El caso Mercedes Castillo versus Rafael Castillo por internación fraudulenta, apropiación indebida y falsificación de documentos, anunció el juez. La sala estaba llena de periodistas. Mi caso se había vuelto símbolo de la lucha contra el abuso de ancianos en Brasil. Isabella estaba en primera fila, junto con José, Carolina y la doctora Morales, todos preparados para testificar. Señora Mercedes,
puede narrar al tribunal los eventos del 8 de marzo cuando fue internada contra su voluntad. Me levanté con la dignidad que había recuperado durante estos meses de libertad. A los 69 años, me sentía más fuerte que nunca. Su señoría, ese día mi hijo llegó a mi casa con documentos médicos falsos, un actor haciéndose pasar por doctor, y una orden judicial basada en mentiras para robarme mi libertad y mi fortuna de 10 millones de reales. Conté toda la historia, cada detalle, cada humillación, cada momento de terror en el asilo. La sala estaba en silencio absoluto. ¿Y qué la motivaba a resistir, señora Mercedes? La indignación, su señoría, la indignación de que mi propio hijo, a quien crié, con amor y sacrificio, me tratara peor que a un animal, y la responsabilidad hacia otros ancianos que estaban viviendo lo mismo. Carolina presentó las evidencias una por una, los documentos médicos falsificados, las grabaciones del actor confesando su participación, los registros bancarios mostrando cómo Rafael había gastado mi dinero en lujos personales. Su señoría, el acusado no solo cometió crímenes contra su madre, organizó una operación criminal que afectó a docenas de familias. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de Rafael intentó la estrategia predecible. Mi cliente actuó pensando en el bienestar de su madre anciana, preocupado por su estado mental. Objeción, gritó Carolina. La doctora Morales, psiquiatra oficial del asilo, ya testificó que la señora Mercedes nunca presentó síntomas de deterioro mental. El juez sostuvo la objeción. El tribunal ya estableció que la internación fue basada en documentación médica falsificada. Rafael pidió hablar. Su voz salió quebrada, muy diferente del hombre arrogante que había aparecido en mi casa 6 meses atrás. Mamá, yo no quería que llegara tan lejos. Solo necesitaba dinero, tenía deudas, y por eso me robaste 2 meses de mi vida. ¿Por eso me hiciste creer que estaba loca? Pensé que sería temporal, que después te sacaría. Mentira, tú planeabas dejarme ahí hasta que muriera. El momento más impactante llegó cuando Isabella testificó contra su propio padre. Su señoría, mi padre me mintió durante meses sobre el paradero de mi abuela. Cuando descubrí la verdad y lo confronté, me amenazó con desheredarme si la ayudaba. ¿Y qué decidió hacer? Decidí que la justicia era más importante que el dinero. Mi abuela me enseñó valores que mi padre olvidó. Después de 2 días de testimonios, el juez declaró un receso para deliberación. Carolina estaba confiada, pero yo sabía que en los tribunales nunca se puede estar seguro de nada. 3 días después, recibimos la sentencia. Rafael fue condenado a 12 años de prisión por falsificación de documentos, secuestro, apropiación indebida y asociación criminal. Además, tenía que devolver todos los gastos que había hecho con mi dinero, más intereses y multas. Saliendo del tribunal, con ese Paulo extendiéndose ante mí bajo el sol de la tarde, sentí algo que no había experimentado en décadas. Justicia completa. ¿Cómo te sientes, abuela?, me preguntó Isabella. Me siento libre, mi amor, completamente libre. Esa noche, cenando en casa con Isabella, José, que ahora vivía en el cuarto de huéspedes, y Carolina, que se había vuelto una amiga querida, brindamos por la victoria, pero sabía que la parte más importante de mi nueva vida estaba por comenzar. 1 año después del juicio, estoy sentada en mi nueva oficina en el centro de São Paulo, dirigiendo la Fundación Mercedes Castillo para la protección de adultos mayores. Lo que comenzó como mi venganza personal se transformó en una misión de vida. Con los 10 millones de reales que recuperé, decidí crear algo que fuera más valioso que cualquier fortuna, un sistema para proteger a otros ancianos de vivir lo que yo viví. Mercedes, tenemos 47 casos nuevos esta semana, me informa Carolina, quien dejó su práctica privada para ser la directora legal de la fundación. ¿Cuántos son internaciones fraudulentas? 18, pero también tenemos casos de robo, de pensiones, abandono familiar
y maltrato físico. En estos 12 meses, nuestra fundación ha liberado a 127 ancianos de asilos ilegales, recuperado más de 30 millones de reales robados por familias codiciosas y conseguido la condena de 23 hijos que abusaban de sus padres mayores. Pero más importante que los números es el cambio cultural que estamos generando. Nuestros casos salen constantemente en los medios, educando a la sociedad sobre los derechos de los ancianos. José, que se convirtió en mi coordinador de investigaciones, entra a mi oficina con el reporte semanal. Mercedes, ¿te acuerdas de doña Carmen del asilo? Claro. ¿Cómo está? Acaba de ganar el juicio contra su hija. Recuperó su casa y 200.000 reales que le habían robado. Estas historias de justicia me llenan más que cualquier riqueza material que haya tenido. Isabella, que se graduó en Derecho con honores, trabaja medio tiempo en la fundación mientras hace su especialización. Abuela, el caso más impactante que hemos tenido es el tuyo. Has inspirado a cientos de familias a denunciar abusos. ¿Y Rafael? Isabella suspira. Sigue en prisión. Me escribió una carta pidiendo perdón. Pero, algunas cosas no se pueden perdonar simplemente pidiendo perdón. Tienen que pagarse con consecuencias reales. Rafael cumple su condena en el sistema penitenciario de São Paulo. No he ido a visitarlo ni una vez, y no tengo planes de hacerlo. Perdió para siempre el derecho a llamarse mi hijo cuando falsificó documentos médicos para robarme la libertad. Pero lo más hermoso de esta nueva vida es la familia que elegí crear. José se volvió el hermano mayor que nunca tuve. Carolina es la hija leal que quise que fuera Rafael. Isabella es la nieta que justifica toda mi fe en las nuevas generaciones. Y hay algo más. A los 70 años, cumplidos el mes pasado, tengo novio. Se llama Ernesto, tiene 74 años, es viudo, y nos conocimos en un evento de la fundación. Él también había sido víctima de abuso financiero por parte de su hijo, y encontramos en el dolor compartido una conexión hermosa. ¿Nunca te arrepientes de haber usado tu herencia para esto en lugar de disfrutarla personalmente? Me pregunta Ernesto mientras cenamos en mi casa. Ernesto, durante 69 años creí que la riqueza era acumular dinero. Ahora sé que la verdadera riqueza es usar lo que tienes para proteger a quien no puede protegerse solo. Esta noche, mientras São Paulo se ilumina afuera de mi ventana, reflexiono sobre el año más transformador de mi vida. Rafael pensó que podía destruirme quitándome mi libertad y mi dinero. En cambio, me dio el regalo más valioso, la oportunidad de descubrir mi verdadero propósito. A todas las mujeres de mi edad que me escuchan, si sus hijos, nietos, o cualquier familiar los maltrata por dinero, recuerden mi historia. Ustedes tienen derechos, tienen valor, y tienen la capacidad de luchar por su dignidad sin importar la edad. ¿Han vivido situaciones de abuso familiar? ¿Conocen casos de ancianos maltratados por sus propias familias? Compartan sus historias en los comentarios para que otras mujeres sepan que no están solas. Den like si esta historia las inspiró a defenderse, y suscríbanse para más testimonios reales de mujeres que transformaron traición en propósito. La próxima semana conocerán a Elena, de 65 años, cuyo hijo le robó la casa para mantener a su amante, y también a Rosa, de 71 años, que descubrió que su nuera había estado envenenándola lentamente para acelerar su herencia. No se las pierdan. Recuerden, la edad trae sabiduría, no vulnerabilidad. Nunca es tarde para reclamar su dignidad. Y a veces, la mayor venganza es convertir su dolor en la salvación de otros.